El gigante dormido de los Terranos. Terranos, ese nombre evoca mucho. Los Terranos son la principal potencia comercial de la galaxia. Si quieres algo de algún lugar, los Terranos lo conseguirán para ti. Sus ideales, los supercargueros de clase 10, son algo digno de ver, capaces de contener más de 1.000 millones de toneladas de materias primas y lujo, con una tripulación completamente terrana. Garantizas que nada interferirá con tus bienes. Su posición, a 2005.000 años luz del núcleo galáctico, significaba que estaban aislados de las disputas del conglomerado galáctico. También estaban lo suficientemente lejos como para que cualquier especie que buscara pelear los encontrara demasiado alejados para que valiera la pena el esfuerzo, pero no tanto como para que sus naves tardaran 6 meses en llegar a su destino. En cambio, tomaba poco menos de un mes, Terrano, llegar al hogar del conglomerado galáctico. Los terranos dijeron que eran pacifistas y no interferirían en la política galáctica. Este principio fue puesto a prueba cuando comenzó la guerra de Gramur UMK y los terranos comerciaron con ambos lados, proporcionándoles alimentos y el monóxido de hidrógeno. Le dijeron al CIL galáctico que esto era para garantizar la supervivencia de los civiles atrapados en la guerra, así que hicimos que los investigadores investigaran la doctrina militar terrana y encontraron una rica historia que terminó abruptamente 100 años antes del primer contacto con la guerra que llamaron la guerra para terminar la historia. Descubrimos que encontraron algo dentro de sí mismos durante esa guerra que juraron destruir. Después de la guerra, forjaron un documento que el nuevo gobierno terrano debía seguir cuando se trataba de la guerra, y en la parte superior de esa lista estaba la protección de la vida civil en tiempos de batalla. Esta palabra era extranjera para la mayoría en la galaxia, ya que una vez que un país ha comenzado una guerra, cada miembro de esa especie está involucrado en la guerra, y para los terranos decir que no puedes envenenar el agua que beben los trabajadores de la fábrica para poder ralentizar la producción de proyectiles o matar crías para privar a la especie de futuras generaciones de luchadores era un concepto genuinamente extranjero para la mayoría de las especies. Sin embargo, los dejamos ser. ¿Por qué detenerlos de practicar su ideología pacifista? Cuando los terranos vieron el bombardeo de Uima por las fuerzas de Gramur, de repente detuvieron todos los barcos que transportaban bienes a los territorios de Gramur e incluso dieron la vuelta a los que ya estaban en tránsito. Este acto tropezó con el gobierno de Gramur, que inmediatamente preguntó por qué los terranos habían dejado de transportar ayuda vital. Los terranos declararon que no podían ser cómplices en la matanza de civiles. Los Gramur estaban indignados y confundidos ante esto, viendo la acción como equivalente a una declaración de guerra. Sin embargo, los terranos estaban demasiado lejos para que alguien pudiera concebir la idea de reunir un ejército para desafiarlos. Así que la galaxia observó cómo la civilización Gramur colapsaba en una brutal guerra civil, dejando que ocurriera sin mover un dedo para ayudar a los terranos. Sin embargo, no pudieron dejar que el sufrimiento continuara aunque ellos lo habían causado en parte. Desafortunadamente, la opinión pública de Gramur tenía la misma opinión que el gobierno de Gramur y las fuerzas de paz terranas fueron repelidas por turbas enojadas de civiles. Los terranos se dieron cuenta después de esto que el resto de la galaxia no piensa como ellos y, de hecho, piensan que están locos por intentar proteger a los civiles, así que aceptaron este hecho y continuaron comerciando con el núcleo, pero ya no participarían en el suministro de gobiernos durante tiempos de guerra. Sin embargo, lo que los terranos no vieron fue que los enemigos comenzaron a verlos como de mente débil, y con sus vastos recursos, eran presa fácil para cualquiera dentro del alcance. Dentro del alcance era la parte crucial, ya que tomaba semanas para que casi cualquier flota viajara por el espacio necesario para llegar a la frontera de la Federación Terrana y aún más tiempo para llegar a Terra. Solo 2 imperios podían hacerlo, el Imperio Fabya o el Imperio Ditri. Mi gente, los Ditri, eran neutrales para los terranos y, siendo militaristas, les gustaban las posibilidades de los terranos en batalla, sabiendo su historia. Como decimos, nunca se olvida el arte de la guerra. Los Fabya estaban mucho más opuestos a los terranos y las dos especies habían tenido varios encuentros cercanos, principalmente cuando los supercargueros eran disparados por ingresar accidentalmente en el espacio de Fabya.
Empezó a ponerse feo para los Fabia cuando una de sus estrellas se convirtió en supernova y destruyó una parte significativa de su cesta de pan. Esto inició una hambruna en grandes áreas del espacio de Fabia, buscando alimento para alimentar a su gente. Los Fabia comenzaron a patrocinar ataques a supercargueros cerca de su frontera para recolectar comida y comidas para los hambrientos. La mayoría eran secuestros pacíficos que robaban los supercargueros y corrían hacia el territorio de Fabia, dejando a la tripulación varada o entregándolos en una fecha posterior. Por supuesto, el liderazgo de Fabia negó que estuvieran patrocinando a los piratas y que los piratas estuvieran cuidando a aquellos a quienes amaban. Los terranos sospechaban de estos ataques y comenzaron a armar ligeramente sus supercargueros para repeler a los atacantes y mantener la carga segura. Este armamento de carga creó una guerra por poderes entre los terranos y los Fabia, con solo un lado sabiendo que estaba en una guerra por poderes y el otro tratando de no proteger su dinero de los criminales. Luego, los Fabia hicieron algo para enfurecer a los terranos, masacraron a una tripulación de la noche a la mañana. Los Fabia ya no albergaban piratas, sino terroristas, por lo que los terranos exigieron la rendición inmediata de los responsables del ataque y la extradición del comandante de la organización pirata Terra para ser juzgado, a lo que los Fabia actuaron de manera tonta. Dijeron que no sabían de qué hablaban los terranos y que los piratas no eran un grupo cohesivo, sino bandas aleatorias de criminales. Los terranos, descontentos, dijeron a la realeza Fabia que, si no podían entregar a los responsables de la muerte de 578 miembros de la tripulación terrana en el plazo de un mes, entonces se declararía la guerra. La reina Fabia se burló en la cara de los terranos y aceptó los términos. Verás, los Fabia no podían simplemente entregar a los responsables del ataque porque todos eran comandantes de alto nivel en el ejército Fabia que recibieron órdenes de no matar a los miembros de la tripulación terrana, pero el parentesco y la sangre son más fuertes que todo. Así que los Fabia tuvieron que protegerlos y enfrentar la guerra con los terranos como consecuencia. En comparación con los terranos, las flotas de Fabia estaban en marcha rápidamente debido a un conflicto reciente en el que habían estado involucrados, con las primeras flotas de guerra siendo enviadas solo 6 meses después de que comenzara la guerra. Estas flotas sabían que los planetas y el sistema solar más cercanos a la frontera estarían más armados, por lo que las flotas tomaron una ruta más larga esperando que los escáneres terranos los perdieran, así que cuando llegaron al sistema de fallas, los Fabia atraparon el sistema completamente desprevenido y con pocas defensas. El sistema fue aplastado y capturado, pero no destruido por completo. Este ataque fue una declaración a los terranos: podemos venir a ti desde cualquier lugar y te venceremos. Desafortunadamente, esto se volvió en contra de los Fabia, ya que el ataque solo pareció agregar más leña al fuego de la rabia de los terranos y aumentó la voluntad terrana de luchar. Después del ataque, se publicó en organizaciones de noticias de toda la galaxia un fragmento de un discurso de un diplomático terrano después de que los terranos se unieran por primera vez después de la guerra para terminar la historia, como una declaración de la dirigencia terrana sobre la declaración de guerra. Esperamos que el gigante de la guerra nunca despierte, que después del milenio que pasó persiguiéndonos, se haya cansado. Que solo gruña y ronque en su largo sueño. Debemos esforzarnos por mantenerlo dormido, porque un día podría volver a caminar sobre esta tierra para desafiarnos a todos. Al principio, la mayoría de las razas estaban confundidas sobre lo que el orador original estaba insinuando. El discurso original estaba lleno de metáforas que lo hacían difícil de descifrar. Algunas personas pensaron que se trataba de un gigante literal caminando por el planeta, otras pensaron que el discurso era sobre la capacidad de los terranos para hacer la guerra. Propuse a mis asesores que el discurso podría estar hablando simplemente de los terranos librando la guerra y la maldición que esto les imponía. Mi teoría ganó aceptación a medida que surgieron rumores de flotas masivas moviéndose dentro del espacio terrano. La inteligencia fue desestimada ya que se descubrió que el barco solo estaba transportando masivas cantidades de acero y nitrato de potasio. Los Fabia continuaron realizando ataques con más resistencia que antes. Con las crecientes pérdidas sufridas por la flota de ataque, el comandante de Fabia decidió moverse a una posición más estratégica y proclamar la victoria. Se jactaron ante el Consejo Galáctico de cómo habían vencido fácilmente a los terranos y de cuán poca lucha habían puesto los terranos después del discurso.
Todos los ojos en el Consejo Galáctico se volvieron hacia el humilde embajador terrano que estaba sonriendo, disfrutando del espectáculo. Al ponerse de pie, el embajador comenzó a usar la misma metáfora que el discurso presentado meses antes por el estándar galáctico. El gigante no puede simplemente despertar y comenzar a pelear. Necesitan prepararse antes de tal enfrentamiento. Necesitan cocinar el desayuno, ponerse el equipo y agarrar sus armas, y solo entonces puede comenzar realmente la lucha del gigante. Así que no, la guerra no ha terminado hasta que nosotros lo digamos. No aceptamos los términos de rendición de los Fabia. El embajador de Fabia se rió como si los terranos acabaran de contar el mejor chiste del mundo. El embajador de Ditri parecía haber tenido demasiada confianza en ustedes porque parecen haber olvidado cómo funciona la guerra, ¿o necesito explicárselo como si fueran mis jóvenes? Han perdido terreno, hemos matado a millones de sus hombres, están perdiendo, acéptenlo terranos. El Fabia bate al terrano, que no se divirtió, se puso de pie con firmeza y comenzó a hablar con la muerte en sus brillantes ojos azules. Una fragua no simplemente se enciende hasta el punto de que pueda derretir el hierro, no, necesita calentarse a una temperatura intensa para que el hierro pueda fundirse en líquido. A veces, puedes colocar el hierro demasiado temprano y no se derrite rápidamente, en cambio, se vuelve blando y rojo. Tú y tu raza son el hierro, embajador, y tarde o temprano comenzarán a derretirse. Antes de salir en silencio, poco sabíamos todos entonces, pero las cosas se movían dentro del espacio terrano, se estaban construyendo diseños y conceptos antiguos en fábricas largamente inactivas, creando lo esencial para el comercio alrededor de grandes gigantes gaseosos. Millones de terranos se estaban inscribiendo para prepararse para la gran pelea. Científicos idearon grandes armas que podrían quemar la atmósfera de un planeta y destruir estrellas. Finalmente, una armada que abarcaba sistemas solares estaba esperando en las fronteras de Terrano como si fuera un muro a punto de caer. Todo esto se mantenía en secreto y silencio para el día en que se activara. Ese día fue el 25 de enero en el calendario terrano. Los sensores de todo el núcleo captaron un movimiento significativo dentro del espacio dirigido hacia el Imperio Fabia. Los sensores más cercanos informaron que la campaña era tan masiva que el espacio mismo se estaba moviendo debido al gran número de naves avanzando más rápido que la luz, todo convergiendo en el espacio de Fabia. 2 semanas normalmente serían suficientes para levantar algunas defensas, pero para ejércitos del tamaño de los terranos, solo había una opción: rezar a tu Dios por misericordia y aceptar tu muerte inminente. Tontamente, los Fabia establecieron defensas en su frontera, esperando poder resistir lo suficiente para recopilar información sobre qué aspecto tenían las naves y las armas terranas, pero ni siquiera lograron hacerlo. La mayoría de los puestos fronterizos duraron solo 15 minutos estándar galácticos entre el primer contacto con los terranos y el cese de toda comunicación. Las imágenes que enviaron de vuelta atormentaron al liderazgo Fabia. Las imágenes mostraban una gran masa gris acercándose cada vez más antes de que la transmisión se cortara. El primer sistema solar alcanzado fue el sistema Gallit, que resistió más que los puestos de defensa, pero solo un poco. 37 minutos duró antes de que todas las señales se cortaran, excepto por los búnkeres militares más profundos, que sobrevivieron más tiempo de todos. Un día estándar galáctico, antes de que la milicia terrana derribara la puerta, cortara la última comunicación del sistema y levantara la bandera sobre su conquista. En ese tiempo, habían tomado otros 3 sistemas y los Fabia estaban cada vez más preocupados porque el ariete terrano se dirigía directamente hacia Yerger Prime, el sistema hogar de los Fabia. Lo único bueno de la pérdida de sistema tras sistema era que los Fabia estaban obteniendo más información sobre el ataque terrano. El frente principal fue lo que los Fabia apodaron el asesino de planetas. Esta carga fue el frente que destruiría todo a su paso y allanaría el camino para que el frente de captura hiciera su trabajo. El frente de captura limpiaba los planetas tomados por los asesinos de planetas y aseguraba que el frente principal estuviera bien abastecido con bienes y municiones. La gran sorpresa para el liderazgo de los Fabia fue que los terranos usaban armas proyectiles que solo podían contrarrestarse con un blindaje más grueso, en lugar de láseres que un escudo suficientemente bueno podría bloquear.
Los Fabia entraron en pánico para engrosar el blindaje en sus naves de guerra y movieron cada activo militar que pudieran al sistema Jäger Prime para intentar resistir en un último enfrentamiento. Pero, para sorpresa de los Fabia, cuando los terranos finalmente llegaron a Jäger Prime, lo rodearon como una ola y arrollaron a través de los sistemas vecinos. Entonces comenzó el pánico real, ya que aquellos en el liderazgo se dieron cuenta de que los terranos estaban realizando un cerco del sistema Jäger Prime. Todos los seres en el sistema se apresuraron a hacer una salida rápida o se atrincheraron en preparación para una pelea. Pasaron semanas y los terranos permanecieron fuera del sistema Jäger Prime, con las armas listas, observando el pánico dentro. Finalmente, el embajador terrano convocó una reunión de emergencia del conglomerado galáctico, y todas las especies de la galaxia sabían para qué era. Como todos saben, la República Terrana ha estado en guerra con el Imperio Fabia. Queremos mantener nuestras promesas y ofrecer la paz, pero solo si los Fabia se rinden incondicionalmente a las fuerzas terranas. Si nuestras demandas de paz no se cumplen, destruiremos todo el sistema Jäger, hogar de 58.000 millones de Fabiari, y con la estrella Jäger yendo a supernova una vez que hayamos terminado de eliminar la monarquía de la galaxia, el número de muertos podría superar los 100.000 millones y sumir lo que queda del Imperio Fabia en el caos mientras saqueamos el cadáver. Así habló la embajadora terrana mientras comandaba toda la sala, su rostro frío y calculador. Todos los ojos se volvieron hacia donde se suponía que estaba sentado el embajador Fabia, pero solo había un pasante. «¿Qué pasó con tu embajador?», dijo confundido el alto orador. «Se suicidó cuando recibimos la orden de una reunión de emergencia, diciendo cómo esto era los terranos arrinconándonos», balbuceó el pasante. «Vaya, bueno, pasante, ahora eres ese embajador para tu gente, y por lo tanto, tienes que tomar la decisión de aceptar o rechazar la oferta de paz de los terranos», dijo el alto orador, entristecido por las noticias que estaba escuchando. En ese momento, el pasante dijo, de acuerdo, antes de colapsar inconsciente. No mucho después de que el pasante colapsara y fuera llevado fuera de la sala, comenzó a sonar la línea directa de los Fabia a su monarquía mientras la reina Fabia llamaba para aceptar los términos del acuerdo en lugar de su embajador. Observé cómo los terranos aceptaban el acuerdo, estaban tranquilos, conocían el resultado de la guerra desde el momento en que comenzó. Los Fabia habían despertado al gigante terrano, la galaxia había sido testigo del poder que los terranos retenían y su disposición a usarlo una vez provocados. Me senté mientras los terranos salían del salón del conglomerado a un silencio atónito. Fui el primer embajador en hablar una vez que todos los terranos se fueron. Los Fabia han colocado una maldición sobre todos nosotros, declaré. Los terranos han revelado su mano, ahora todos caminaremos con cuidado alrededor de los terranos, y ellos lo sabrán. Conocerán nuestro miedo a ellos, a su poder. Creo que es del mejor interés del conglomerado actuar como si nada hubiera pasado. No podemos dejar que los terranos conozcan nuestro miedo o debilidad. Debemos tratarlos como siempre lo hemos hecho, como socios comerciales en la sofisticada red de imperios galácticos y especies. Los terranos fueron fieles a su palabra. La gran flota que rodeaba Jäger Prime se retiró a los territorios humanos y la monarquía Fabia continuó gobernando. Pero a medida que dejaban los sistemas que habían quemado y arruinado, dejaron solo un mensaje en su estela. Esperamos que el gigante de la guerra nunca despierte, porque todos vimos el poder del gigante y su fuerza. Que solo gruña y ronque en su largo sueño, pues todos debemos esforzarnos por mantenerlo dormido, para que un día no vuelva a caminar sobre esta tierra para desafiarnos a todos. Debemos aprender todos de nuestros errores, para que el gigante pueda descansar nuevamente, para que no nos atormente con su presencia en nuestras mentes. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica
y nos vemos en el próximo video.